Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al webinar de la semana 11 del reto de la lectura de la Biblia a la palabra. ¿Listas? Y vamos a empezar. Acuérdate que no importa si apenas estás uniéndote a este plan de lectura, si apenas lo encontraste, hoy leemos lo de hoy, es lo que nos encanta decir, porque de verdad creemos que es una manera muy buena de ponernos este hábito de la lectura de la Biblia y no desanimarnos, ¿no? Si a veces nos desanimamos porque dejamos de leer una semana o 3 días o un mes o tres y decimos, no, es que esto de tener un plan de lectura de la Biblia no es para mí, no sé hacerlo, nunca puedo mantenerlo, pero, pero sí, la única manera de verdad de ponernos el hábito es leyendo la palabra, ¿no? La única manera de romper el desánimo de no estar en la palabra es claramente viniendo a la palabra. Entonces, de verdad, si lo has hecho por negligencia, si has sido negligente en tu venir a la palabra, pídele perdón al Señor hoy y hoy empieza a leer lo de hoy. Y en 3 días, si vuelves a no ser diligente, otra vez vuelves a pedir perdón al Señor y Él nos perdona y nos recibe y pídele más hambre. Estamos en el podcast de Mujeres de la Palabra. Los lunes estamos teniendo unas mini pequeñas meditaciones de el Salmo 119 y me encanta ver una y otra vez cómo en el Salmo 119, bueno, en todos los salmos, pero es particularmente en el Salmo 119, el salmista nunca le pide al Señor más fuerza de voluntad. No le pide, Señor, déjame echarle más ganas. No, sino siempre es, dame más, ayúdame, abre mis ojos, enséñame. Básicamente lo que tenemos que pedirle al Señor es que nos dé más hambre de su palabra. Entre más hambre le pidamos al Señor de su palabra, más Él nos va a abrir los ojos y nos va a crear esa hambre. Necesitamos más hambre, necesitamos reconocer más que no podemos y que nuestra carne es débil y el Señor va a proveer esa hambre y ese deseo de venir y venir y venir a su palabra. Eso es lo que queremos que Él haga. Entonces, bueno, estos webinars, la idea de estos webinars es ayudarte a ver claramente cómo toda la Biblia cuenta una sola historia, hay un arco, ¿no? Una narrativa bíblica que está increíble porque Cristo es el centro, Él es el principal en la historia, no somos nosotras, no leemos la Biblia pensando, no leo la Biblia y digo, ¿qué significa esto para mí? No somos como el arte moderno, ¿no? El arte moderno tú puedes ver, ¿no? Una pintura y el artista tiene una interpretación y deja que cada persona que la vea tenga su propia interpretación de esa obra de arte. Sin embargo, nosotros rechazamos eso, ¿no? Tenemos que ser objetivos en la verdad. La verdad es objetiva y no podemos determinar el significado de la Biblia según lo que a mí me parece que dice. No puedo, eso es una manera de interpretar la Biblia equivocadamente. No la leemos a través de nuestros propios lentes, la leemos a través del lente de la Escritura, entendiendo que el autor, Dios, ¿no? El autor tiene un propósito y un significado para esa escritura. Y a lo mejor algunas de ustedes preguntan, bueno, pero es que ¿por qué entonces hay varios cristianos fieles que de verdad aman al Señor y aman la palabra y la tienen en gran estima, que llegan a conclusiones diferentes de la escritura? Y eso es porque mientras estemos en este cuerpo, con esta mente que es increíble, pero a la vez es limitada, vamos a tener esas diferencias algunas veces, ¿no? Porque no entendemos completamente. Todavía estamos viendo, todavía no tenemos todo. Hasta que estemos de cara a cara con el Señor, vamos a comprender todo. Y aún ahí vamos a tener una eternidad para descubrir los misterios del Señor, ¿no? Pero entonces eso es importante, ¿no? Queremos aprender a leer la Biblia a través de los ojos de la Biblia, entendiendo que solo hay una historia, ¿no? Eso es lo básico. Primero es qué dice la Biblia y qué es la historia que Dios está contando, ¿no? Me afecta, pero yo no soy el personaje principal en la historia. Y yo no puedo darle la interpretación que a mí me plazca. El otro día alguien compartió un video que
de verdad me moría yo del impacto, ¿no? Decía, eh, era una mujer, una joven que decía, hoy les voy a contar lo que el Señor me habló esta mañana, ¿no? Así empezaba. Y ahí te das que dices, no, o sea, no puede ser así, no puede ser que, no podemos empezar diciendo, les voy a decir yo lo que Dios me habló, como si yo fuera una mediadora entre lo que Dios me está hablando a mí y yo te lo digo, ¿no? No, ya tenemos a Cristo que Él ya ha hablado y ahora eso es mejor que nada, tenemos toda la escritura, el canon de la escritura está completo, no necesitamos más revelación que lo que ya tenemos en las escrituras, en la Biblia ya está escrita, ya se terminó, ya no necesitamos nueva revelación, necesitamos estar metidas en lo que ya tenemos en las escrituras y eso es bien importante que lo entendamos. Bueno, vamos ahora a ver, las lecturas de esta semana son, esta semana corresponde a la semana del 16 de noviembre al 21 de noviembre del 2020. El lunes leemos Josué 19 al 21 y Hechos 19 al 21. Martes, Josué 22 al 24 y Hechos 22 al 24. El miércoles, Hechos 25 al 28, el Salmo 2 y Proverbios 26. El jueves es un día para ponernos al corriente, que esos días acuérdense que si te falta 1 o 2 lecturas, te da tiempo de ponerte al corriente. Pero sí, pero también son días perfectos para reiniciar porque empezamos algo nuevo, para invitar a más gente a venirse o para que tengas un tiempo de también a lo mejor decir marcas, ¿no? Les hemos dicho en los webinars que puedes marcar algún capítulo o así que quieras profundizar, por ejemplo, y quieras regresar en el día de ponerse al corriente a analizarlo más, ¿no? O también, si vas al día y simplemente quieres seguir leyendo, tenemos una lectura opcional que siempre ponemos ahí, que es Colosenses 1 al 4. Estas lecturas, si decides no hacerlas, no te preocupes, no te apures de que te van a faltar, porque esas lecturas, todas las lecturas que ponemos como opcionales, están repetidas ya, ¿no? O sea, seguro las vas a leer en el plan. Entonces, el viernes 20, Jueces del 1 al 5 y Salmo 3, y el sábado 21, Jueces 6 al 10 y el Salmo 43. Bueno, vamos a orar esta oración basada en Colosenses 3, 16 al 17, que es parte de nuestra lectura opcional. Padre, te damos muchas gracias por traernos juntas esta semana a aprender de tu palabra, de esta gran historia de la redención. Oramos, Señor, que tu palabra habite en nosotros abundantemente, que more abundantemente en nosotros, que podamos hablar tu palabra y vivir tu palabra. Señor, que seamos obedientes, que podamos cantar himnos y canciones a través en el día, Señor. Ayúdanos, Señor, para que en todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, todo lo hagamos para tu nombre, en tu nombre y para tu gloria, Señor. Dándote gracias a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a hablar un poquito en esta primera parte sobre Josué y Hechos, que es lo que leímos la semana pasada, la semana 10, y lo que continuamos leyendo en esta semana, primero, esta parte del webinar. En Josué, ya lo vimos un tipo claramente de Jesús, vemos cómo él guió a su gente a la tierra prometida y cómo él se agarró de las promesas de Dios, meditó en ellas y tuvo muchísimo cuidado de obedecer sus mandamientos y de tomar posesión de la tierra. Josué y todo el pueblo de Dios enfrentaron batallas tremendas, ¿no? Enfrentaron batallas que Dios, pero en esas batallas tremendas enfrentaron victorias tremendas cuando pelearon como Dios mandaba, no cuando se les ocurrió una mejor manera, ¿no? Todas estas batallas, ellos esperaban estas batallas. Cuando van a tomar la tierra, no están creyendo que Dios, porque Dios prometió darles la tierra, van a tomar la tierra sin ningún esfuerzo o sin ninguna batalla, ¿no? Saben perfectamente que el tomar la tierra requiere batallas, requiere peleas. Y la promesa ya está dada, o sea, Dios ya les va a dar, no tienen que tomar la tierra en relación a clamar la promesa, a reclamar o a arrancar esa promesa de la mano de Dios. Toman la tierra con batallas porque su corazón va a ser probado en esas batallas. La victoria es dada cuando obedecen al Señor. Espero que me pueda yo explicar bien para
para ustedes, porque esto es un paralelo increíble con nuestra vida cristiana. Si Dios nos ha prometido victoria, nos ha prometido mil cosas que vamos a heredar en esta tierra, muchas promesas de Deuteronomio, por ejemplo, son nuestras en Cristo, pero también vemos en Pedro, que Pedro nos dice que hay promesas también que no vemos ahora, ¿no? Que son promesas que no perecen, que no se acaban, que están siendo guardadas en el cielo para nosotros. Eso está en 1 Pedro 1, pero tenemos que tomar esas batallas, vamos a tomar posesión de esas batallas, no arrebatándolas ni de mano de Dios ni de mano del diablo, porque ya son nuestras en Cristo, sino tenemos que hacer batallas para que en la batalla nuestro corazón, nuestra obediencia sea probada. La obediencia de los israelitas fue probada. Vimos, por ejemplo, cuántas veces ellos se quisieron quedar con cosas que no obedecieron completamente en la manera en que tenían que hacer guerra, en la manera en que tenían que tomar posesión de esa tierra. Lo vemos también, por ejemplo, con Ananías y Zafira en Hechos, que estamos leyendo también, ¿no? Ellos sabían que tenían que avanzar el reino y dicen una mentira tratando de quedar muy bien con los demás, y otra vez esa codicia de las cosas físicas, de quedarse con más y tratar de taparlo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es ese mismo paralelo, cómo hacemos la batalla. Tenemos que aprender a hacer esa batalla delante del Señor. Entonces ellos esperaban estas batallas, pero también la liberación, la victoria vino a través de medios que no necesariamente ellos esperaban, ¿no? Dios hace claro que Él es el que determina la batalla a la que vamos a entrar y cómo vamos a vencer, cómo vamos a hacernos de esa victoria. Pero noten que Dios no determina, lo vemos en Josué y lo vemos en Hechos, que no hay victoria sin batallas. O sea, nuestra vida constante es una batalla. Tenemos una batalla contra el diablo, contra la carne, y contra el mundo. Entonces, eso sigue completamente. Entonces vemos que Dios, toda esta batalla en Josué y en Hechos, lo que Dios está haciendo es hacer que su nombre sea conocido en todas las naciones, que todos tengan temor de Él. Lo vemos en Josué y lo vemos en Hechos, ¿no? Así como cayó el temor de Dios en Jericó, por ejemplo, ¿no? O cayó el temor de Dios entre la gente a los que les estaban predicando en Hechos. Y ¿por qué? Porque Dios quiere hacer su nombre conocido a través de su pueblo, tomando la avanzada en el mundo que Él ha prometido. Y también vemos que en Josué lo que estaban tomando era posesión de una parte del mundo, ¿no? La tierra prometida. Hoy Cristo con su sangre compró el mundo entero. Entonces ahora vamos avanzando, proclamando estas buenas noticias de que este mundo ha sido comprado por la sangre del Cordero. Y vamos entonces avanzando, anunciando que Cristo ya es Rey. No vamos avanzando tratando de convencer o de conseguir más votos por Cristo, ¿no? Esto es evangelizar. Evangelizar es ir y proclamar libertad a los cautivos, no tratar de convencer a los cautivos de que sean libertados. Es diferente, es una manera bien diferente de verlo. Y eso es lo mismo que lo vemos haciendo, ¿no? Entonces, esto es emocionante porque leemos y vamos pasando las páginas de nuestra Biblia y vamos viendo cómo de verdad cada promesa que fue dada a Abraham es nuestra en Cristo. Y eso es increíble. Entonces en Hechos tenemos esta misma avanzada, esta misma guerra, ¿no? que es evangelismo. Así ellos fueron llenos del Espíritu Santo como Cristo lo había prometido y hubieron muchas señales que acompañaban su palabra, igual que en Josué, ¿no? Vemos cómo el Señor acompañó con prodigios la palabra que Josué hablaba o las guerras a las que ellos iban, para que las naciones temieran. Hoy, ¿por qué ya casi ya no vemos eso? No porque Dios deje de hacerlo en el sentido de que ya no puede hacerlo, sino porque el evento más potente que ha habido en la tierra, que es la resurrección de Cristo, ha sucedido. Y ese es el sello que puso para la iglesia. Esa es la mayor señal que tenemos ahora. Jesús lo dijo también. Entonces vemos que
vemos también este paralelo de cómo en los dos lados Dios le prometió a Abraham que en él serían benditos todas las naciones de la tierra, no nada más los judíos. Y lo vemos ahora, lo vemos con Rahab, ¿no? La ramera en Jericó. Ella no, era una gentil y es integrada. Hay muchos casos en el Antiguo Testamento y lo vemos menciono este porque es lo que corresponde ahorita, y vemos también, por ejemplo, el caso del eunuco, que en Hechos, ¿no? ¿Y cuántos recibieron? Pero el eunuco lo menciono, ¿no? Que reciben también el mensaje del Evangelio, ¿no? Y se apropian por fe de la fe, y son injertados al Señor, al pueblo de Dios. Y en Colosenses lo vamos a ver en su lectura opcional, y después en la siguiente semana, en la semana 12 es que vamos a leer Colosenses, pero ahí lo vamos a ver cómo Dios hace, ¿no? Que conocido su nombre entre los gentiles, y ese es un gran misterio. Después también vemos cómo Josué divide la tierra entre la gente según la promesa, como Dios había ya determinado, que había establecido a través de Moisés cómo iban a dividirse la tierra. Y nosotros ahora venimos a Cristo, que es un tipo perfecto y mayor que José, y recibimos de Dios, el Padre, esa herencia, una herencia que vemos en Hebreos 1 y en Primera de Pedro. Entonces recibimos esa herencia, pero es una herencia más grande, ¿no? Jesús es más grande que Josué y la promesa, la herencia es más grande y la recibimos en el Señor. En Josué 23 vemos cómo, vamos a ver esta semana, en Josué 23, sí, esta semana, Josué 23, vemos cómo Josué manda a los líderes de Israel con algunas instrucciones finales, y vemos cómo es súper claro que estas bendiciones están esperando a la gente de Dios si ellos obedecen a Dios. Pero también vemos que hay maldiciones tremendas si ellos desobedecen y se olvidan de Dios. Y una de la maldición mayor, lo peor que puede suceder es que cuando alguien obstinadamente decide desobedecer al Señor, olvidarse de Dios, Dios se olvida de él, ¿no? Y esto lo vemos y es tremendo, 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 tremendo. Pero siempre hay el camino de vuelta. El camino de vuelta es lo que deben de memorizarnos. Todas nos debemos de memorizar, debemos enseñarlo a sus hijos, enseñarlo a nuestros hijos. Siempre enseñar el camino. ¿Cuál es el camino de regreso al Padre? Es vuélvete a Cristo, arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Esa es la clave. En el capítulo 24 vemos que Josué junta otra vez a todas las tribus, renuevan el pacto con Dios, y es increíble ver que Josué les pregunta que tienen que escoger a quién van a obedecer, al Dios verdadero o a los dioses falsos que están viendo, no en cada lugar al que van tomando. Ellos escogen, la gente contesta que escogen servir al Señor, y la respuesta de Josué es increíble porque les dice en el 19 al 25, les dice, pues ustedes no pueden servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso. Y la gente le dice, no, 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 pero sí queremos servir al Señor. Y les dice, ustedes están siendo testigos contra ustedes mismos de que han escogido al Señor. Y le dicen, sí, somos testigos. Entonces les dice Josué, ok, quiten todos los ídolos y todos los dioses que tienen y dejen de inclinar su corazón ante esos dioses, e inclinen su corazón delante del Señor. Y esto es, y ellos le dicen, sí, solamente vamos a servir a Dios y solamente vamos a obedecer la voz del Señor. Así que renuevan el pacto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vemos en Deuteronomio 29:4 que el Señor no les había dado un corazón que todavía no percibía, ¿no? Y ojos para ver y oír. Pero en este momento que el pacto es renovado, Dios en su fidelidad, aun cuando Él sabía que este pueblo iba a ser infiel, aun cuando Él sabía que su corazón era insensible, Dios guarda el pacto con Él y Dios provee una manera
para que su gente, su pueblo, tenga la inclinación del corazón y sean capaces de obedecerlo. Y eso es solamente hasta que viene Cristo. Solamente en Cristo nuestro corazón puede ser transformado de tal manera que amamos al Señor y que nuestro corazón esté inclinado a querer amarlo y a querer obedecerlo. Ajá. Y podemos, no nada más es que tenemos el deseo de hacerlo, sino que podemos hacerlo. Eso lo vamos a ver en Gálatas, ya lo vimos en Gálatas, lo vimos en Hechos, en Colosenses, en Romanos, en muchísimas partes de la Escritura. Es algo constante, ¿no? Entonces, bueno, eso es bien importante. Después vamos a ver Jueces. Es un libro difícil. Es un libro difícil de leer porque las historias que están ahí no son nada fáciles. Las historias del libro de Jueces, esto es lo que vamos a leer, toman lugar después de que muere Josué, una generación después de su muerte, y rápidamente empieza a declinar la sociedad, ¿no? Los creyentes. Alguien dijo por ahí que el libro de Jueces no es una colección de historias heroicas. Ajá. El único héroe claramente es Jehová, que lleva y permite que vengan victorias para su pueblo a través de los débiles jueces, de personajes súper débiles moralmente, ¿no? Entonces, eso es de verdad increíble, ver cómo Dios es movido por misericordia y compasión, y que aún en medio de esa gran oscuridad y gran pecado que van a estar viviendo, ¿no? En Jueces, Él decide en su gran misericordia levantar jueces que juzguen y que puedan traer victoria a su pueblo. No los deja completamente a la perdición en manos de los enemigos, ¿no? Dios está ahí. Eso es tremendo. Dios habló y nadie, nada puede detener su promesa. Hay muchos pasajes importantes que tenemos que tener en cuenta a medida que vamos leyendo Jueces. Y es importante tenerlos enfrente de nosotros, porque si no los tenemos enfrente de nosotros, nos podemos desanimar muchísimo y perder y confundirnos de qué está pasando en esta historia. En estas historias, son muchas historias las de los jueces. Primero, vamos a ver en el capítulo 2, y en el capítulo 2 vamos a ver que el ángel del Señor está enojado. El ángel del Señor se refiere a Cristo y les dice a la gente que han roto el pacto con él y que van a recibir muchísimas maldiciones que Dios había prometido que mandaría si ellos fallaban en obedecerlo. Así que la gente empieza a obedecer a sus ídolos, y leemos que empiezan a marchar y justo como el Señor se los mandó, ¿no? Después, pero fueron advertidos. O sea, esto es importante, que cuando empiezan ellos a marchar, estas maldiciones van a ser consumidos, van a, como Romanos, simplemente también lo vemos, ¿no? Dios los entrega a sus propias pasiones. Y esto es lo que claramente vamos a ver que está pasando aquí. Ellos fueron advertidos que si se alejaban de Dios, Dios los iba a dejar en sus propias mentes y a sus propias pasiones, ¿no? Y eso lo vemos que sucede aquí. Y es súper tremendo esto. Después, entonces ellos sabían que esto pasaría, ¿no? Es lo mismo que hoy vemos. Dos, por ejemplo, esto que vemos hoy de la confusión de género y que la mujer es gobernando aún en la iglesia, todas estas cosas son cosas tremendas que Dios nos advirtió que vendrían como un juicio, ¿no? El juicio no va a venir un juicio sobre el pueblo de Dios porque estamos no haciendo nada, o sobre nuestras naciones. No va a venir un juicio porque estamos, por ejemplo, permitiendo el aborto legal en nuestros países, o porque permitimos que un hombre se case con un hombre o una mujer con una mujer. No vamos a recibir un juicio por eso, como algún día. Ya el juicio, parte del juicio tremendo es ya eso, es que seguimos permitiendo el homicidio de bebés en útero, ¿no? Que ya parte del juicio es que nuestros líderes están tan cegados y tan ciegos y tan confundidos y están tan locos que se ha perdido tanto el sentido común que ya hoy ya no se sabe ni qué es un hombre o una mujer, que
Muchos países dejan que los niños sean mutilados y cambien de sexo, ¿no? Eso ya es parte del juicio. Hay un juicio mayor todavía que va a venir si no se arrepienten y no nos arrepentimos, pero eso que estamos viviendo ya es parte del juicio y eso es lo que vemos aquí. O sea, cuando lo estemos leyendo, estemos impactadas de que no estamos mejor nosotros. Parece, porque los pecados culturales se ven diferentes, pero es lo mismo, es tremendo lo que estamos viendo. Después, recuerden ese pasaje de Deuteronomio 30, 11, 20, que dice que Dios pone delante de ellos el escoger la obediencia, que es el camino de la bendición, o la desobediencia, que es el camino a una vida de maldición. Ajá. Y Dios lo hizo bien claro muchísimas veces. Y acuérdense que leímos en Números que la gente decía amén, amén, a cada una de esas maldiciones. O sea, la gente no fue algo que les cayó de sorpresa. Ellos sabían. Ellos escogieron el camino de muerte. Cuando vemos eso escoge la vida o la muerte, es como pareciera una decisión fácil. No, pues claro, cualquiera va a escoger el camino de vida, cualquiera quiere vida, pero no es tan fácil en el sentido de que es decisión tras decisión, tras decisión, tras decisión, ¿no? Estás aquí y una decisión y otra decisión y una decisión y otra decisión te van a llevar o a la perdición o a la vida eterna. Ajá. No escojo el camino aquí. No digo vida y ya inmediatamente tengo vida o muerte y inmediatamente tengo muerte, sino la decisión sería relativamente como cualquiera escoge vida, ¿no? Sino la decisión es una obediencia, es un paso en obediencia o un paso en desobediencia. El siguiente paso obedientemente o no. Es cómo, qué camino vamos a escoger, qué decisión tras decisión vamos a ir tomando y a dónde nos van a llevar. Entonces es tremendo, ¿no? Después, claro, y el camino de la muerte no nada más es una muerte así instantánea, aunque a veces lo es, como lo vimos con Ananías y Zafira, sino el camino de la desobediencia es un camino en el que la mente se turba de tal manera que ya no puedes, literalmente están tan cegados, su entendimiento tan cegado que no pueden ni siquiera distinguir. Parte del juicio de ese estar cegados es que no pueden ya ni siquiera distinguir entre lo bueno y lo malo. Ya todo el sentido común, su mente ni siquiera tiene ese sentido de juicio básico, ¿no? Es tremendo. Y lo vemos que estamos viviéndolo en nuestros días también, no nada más en este libro de Jueces. Después, el punto 3 es que Josué, vemos en 17:6, que es un muy, muy, muy importante, que dice, en estos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía bien en sus propios ojos. Eso es Jueces 17:6. Yo, de hecho, ese pasaje lo tengo escrito hasta al iniciar el libro de Jueces y siempre lo leo, ¿no? Siempre lo leo. Si se nos olvida eso por un segundo, entonces vamos a estar bien confundidas en estas lecturas tan difíciles. Y vamos a acabar haciendo preguntas incorrectas a medida que vamos leyendo el texto. Ahora vamos a ver un patrón a través del libro. La gente que se olvida de Dios cae en idolatría y Dios en su misericordia va a traer un juicio bien fuerte, normalmente en la manera de una nación viniendo en contra de ellos. ¿Para qué? Para traerlos otra vez de vuelta a Él. Ajá. Y así levanta un juez. Entonces vamos a ver cómo al principio del libro vamos a ver cuando empiezan a venir estos juicios, todavía la gente se voltea a Dios y piden misericordia y se arrepienten y Dios los perdona. Y Dios levanta un juez para perdonarlos para salvarlos, ¿no? En medio de esas consecuencias fuertísimas. Pero a partir del capítulo 13, después de Jefté, vamos a ver que no vas a encontrar una manera en que la gente empiece a clamar a Dios. Eso es tremendo, o sea, completamente se han olvidado del Señor. Aún en medio de sus sufrimientos, ni siquiera ahí claman al Señor. Eso es tremendo, ¿no? Pero están sin excusa, sin excusa. Eso, Dios ya se había hecho conocer a ellos, Dios ya les había dado su ley, ajá,
pero ellos conocían a Dios, como dice Pablo en Romanos 1. Ellos conociendo a Dios no le glorificaron y le dieron gracias, sino que se volvieron vanos en sus propios pensamientos y sus corazones necios fueron entenebrecidos. Y por eso es que Dios los entregó a sus pasiones. Y empezaron a deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos y cambiaron la gloria de Dios por imágenes y adoraron a la criatura antes que Dios y cambiaron la imagen de Dios por imágenes corruptibles, ¿no? Entonces todo eso lo vemos en Romanos 1 y lo vemos claramente en el libro de Jueces y lo vemos claramente hoy simplemente al prender las noticias de nuestra televisión. Es tremendo, ¿no? Entonces estas historias son corruptas, son difíciles, pero vemos aquí el juicio de Dios, ¿no? Les dio finalmente Dios como juicio lo que querían, ¿no? Lo que querían. Y vemos, por ejemplo, esto con el feminismo también tremendo, ¿no? El feminismo, las diferentes olas del feminismo han buscado por la igualdad de la mujer y los derechos de la mujer y a un grado extremo, ¿no? A romper este patriarcado que le llaman, que finalmente es el orden establecido por Dios en la Biblia para la familia y la iglesia. Y al final Dios como juicio les ha dado a estas mujeres lo que han querido y ahora la sociedad está tan igual que ya ni siquiera el hombre puede distinguir qué es un hombre y una mujer. O sea, imagínate a qué grado han logrado esa igualdad que la sociedad está cegada y ya ni siquiera una mujer puede distinguir qué es una mujer. ¿Qué es una mujer? El otro día vi un anuncio tremendo de esto, de un producto de toallas femeninas para mujer. Y dice, o sea, dice en Estados Unidos y dice que que cualquier humano puede tener una menstruación. Ya ni siquiera se atreve un producto de toallas femeninas decir que es para mujeres. O sea, ya ni siquiera, o sea, el término mujer ya ni siquiera nadie sabe que es una mujer. Y eso ¿no? Es como este feminismo de rebelarse en contra de Dios, de querer que no hubiera nada, ni una diferencia. Ahora, literal, Dios dice, ok, ni una diferencia, ¿no? Es tremendo. Dios, ese es el juicio, muchas veces viene en que Dios da a los hombres lo que han querido, ¿no? Querían ser libres de no tener a Dios como Dios. Querían ser libres de estas leyes que Dios estaba dando, ¿no? Pero, sin embargo, ¿qué pasa? Les dice Dios, ok, no quieres ser, pero tú estás hecho, yo te creé para que adoraras, para que fueras un adorador. ¿No me vas a adorar a mí? Ok, te entrego a tus propias pasiones y ahora eres esclavo de tus propias pasiones. Yo te liberé de Egipto y ahora eres esclavo de tus propias pasiones y te empiezas a convertir como los ídolos que estás adorando. Es terrible, es de verdad tremendo. Entonces, bueno, esto es de verdad impresionante. Vemos que es imposible, ¿no? Esto es difícil de leer, entonces vemos como sin la gracia de Dios el hombre está completamente depravado, completamente, ¿no? El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo o de hacer las cosas mejores. No, claramente vemos que sin la palabra de Dios reinando y gobernando todas las áreas de nuestra vida, no podemos escapar la opción de escoger el mal. No puedes decir, no nada más es decir, yo escojo la vida y ni siquiera vengo a la fuente de vida, que es Cristo y su palabra. No puedo decir, sí, yo escojo la vida, pero no obedezco y ni siquiera sé que tengo que obedecer porque nunca leo mi Biblia, o nada más leo un libro, nada más leo salmos, ¿no? ¿Sí me entienden? O sea, no podemos escoger qué obedecer si no lo hacemos. Es tremendo. Entonces, escoger la vida es escoger la vida cada día. Hoy escojo obediencia a la palabra del Señor, no obediencia ni adoración a mis propios ídolos y a mis propias pasiones. Es imposible para el hombre agradar a Dios afuera de la gracia que se encuentra en Cristo. Vamos a ver también una línea en Jueces. Vamos a ver, bueno, todo esto, perdón, aquí quería ver cómo hoy es tremendo que vemos cómo en el libro de los Jueces vemos que la gente hacía todo esto porque no había rey en Israel. Y hoy la gente vive como si no hubiera un rey en el trono. Pero
Cristo reina. O sea, es peor aún, porque no es, no es como los israelitas en esta época que vivían y hacían cada quien lo que le parecía en sus propios ojos porque no había rey sobre Israel. No, hoy es peor porque sí hay un rey. Sí hay un rey, es Cristo. Cristo está sentado a la diestra del Padre reinando y rechazan su reinado. O sea, es una revolución. Es peor aún porque sí hay un rey. Ajá. No pueden vivir como si no hubiera un rey porque sí hay un rey. Sí hay un rey. Y no podemos entonces ser libres para escoger. No, si estamos en Cristo, estamos eh, estamos bajo su reinado. Y si no está, y los que no se han arrepentido y no viven conscientes de que están bajo el reinado de Cristo, eso no importa. De cualquier manera, Cristo es rey y Él gobierna y va a traer un juicio tremendo contra todo aquel que obstinadamente vive en pecado y no se arrepiente y no cree. Y sigue viviendo como si no hubiera un rey. Ajá. Entonces vemos que el resultado de todas las noticias de la corrupción, la confusión sexual de los hombres siendo castrados literalmente, mujeres, la pornografía, todo, ¿no? Todas las cosas tan terribles que están sucediendo es porque la gente vive como si no hubiera un Dios y el juicio es mayor porque sí hay un Dios y sí hay un rey hoy. Ajá, es Cristo, Jesús de Nazaret, que Él reina sobre toda la tierra y no es un juez ni un rey ciego. Ajá. Él reina todas las naciones y Él no nada más juzga y reina sobre las naciones de lejos, sino en lo personal, ¿no? Él va a juzgar toda la confusión en la que la gente ha decidido caminar. Ajá. Y eso es tremendo. Ajá. Él va a traer venganza al final del día, ¿no? Y nadie va a quedarse sin ese juicio de Dios, ¿no? Entonces, Jesús es la segunda persona de la Trinidad que está sentado en el trono y no puede ser burlado. Y vemos la proclamación de su reinado poderoso y soberano en el Salmo 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es de verdad tremendo. Yo te animo a que si tú estás viviendo obstinadamente en algún pecado, que regreses a Cristo. Hoy no endurezcas más tu corazón. Hoy es el día de arrepentirte. Hoy es el día de arrepentirte. Arrepiéntete y cree que la obra de Cristo y su palabra es el único camino que puede traer vida a ti. Vamos a leer varios salmos esta semana. El Salmo 2, el Salmo 3 y el Salmo 43. Yo te animo muchísimo a que a medida que los vayas leyendo, vayas orando, ¿no? Acuérdense esto de leo la Biblia y la oro, ¿no? Voy leyendo mientras oro y oro mientras leo. Y es de verdad de muchísima ayuda, porque los Salmos es nuestro libro de oración, es nuestro libro de nuestro himnario también, ¿no? Es increíble pensar que los apóstoles, que la iglesia primitiva, que Jesús, este era el libro que leían, ¿no? Que meditaban, que memorizaban. Vamos a terminar este webinar con con una oración del Salmo 43. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tú, Cristo, reinas y estás sentado en el trono. Gracias, Señor. Y vas a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, Señor. Gracias. Gracias te damos porque si estamos en Cristo no tenemos por qué temer. Te pedimos, Señor, que nos juzgues en Cristo. Señor, que veas a Cristo en nosotros. Que su perfección y su obediencia sea imputada a nosotros, Señor. Nos veas ahí. Defiende nuestra causa, Señor. Líbranos de la gente impía y del hombre engañoso e inicuo, Señor. Líbranos de caer en impiedad y en engaño, Señor, de este mundo. Líbranos, Señor, que estemos firmes en tu palabra. Tú eres el Dios de nuestra fortaleza. Señor, no nos deseches, Señor. No permitas que nos olvidemos de ti. Señor, ¿por qué andaremos enlutados por la opresión del enemigo si te tenemos a ti, Cristo?
Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Envía tu luz y tu verdad, Señor. Y ayúdanos a recibirlos, a estar en tu palabra. Condúcenos a tu santo monte, a tu presencia cada día, a entrar a tu altar y a gozarnos en ti y a estar alegres en ti, a alabarte, oh Dios mío. Y Señor, ayúdanos también a vivir preguntándole a nuestra alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues yo las animo a que de verdad continúen en la palabra, a la palabra, todas. Y inviten a más gente. Recuerden que el plan lo pueden descargar en el sitio web vamosalapalabra.com y inviten a más gente. Ahí también en el sitio web de vamosalapalabra.com hasta abajo, bueno, abajito hay un video y abajito del video está el enlace para descargar este plan e imprimirlo. También hasta abajo hay un enlace para nuestro grupo de Facebook que es de apoyo y un enlace a nuestra página de Instagram. Y bueno, es eso, otra ayuda que tenemos para ayudarte a vivir la palabra, a entender la palabra, es el podcast de Mujeres de la Palabra, que lo pueden encontrar en Apple Podcast, en Spotify, en este mismo canal de YouTube. Y bueno, mil gracias y de verdad, a la palabra. Que tengan muy bonita semana.